Bueno, con esto terminamos con la parte de modalidades contractuales. Profe, en el contrato de aprendizaje, ¿solo puede haber 1% de aprendiz o 10 era? 10% de la totalidad de empleados de la empresa. Perfecto, ese es el gracias. porcentaje máximo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, vamos a seguir entonces con remuneración, ¿sí? A ver, remuneración es uno de los principales derechos que tiene el trabajador en la relación de trabajo, ¿sí? ¿Por qué digo uno de los principales? Porque corre paralelo, a partir de la celebración del contrato de trabajo, el derecho de recibir ocupación. No hay prestación de tareas si el empleador no da ocupación efectiva al trabajador. Consecuencia de la efectiva prestación de tareas es el derecho a percibir la remuneración, entonces. Es la contraprestación que percibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Y es una de las principales obligaciones del empleador, junto con el deber de dar ocupación. Entonces, no solo se paga el trabajo efectivamente realizado. Lo que el trabajador pone a disposición del empleador es su capacidad de trabajo. No solo la tarea prestada, sino que se pone él mismo a disposición del empleador. Entonces, habrá momentos en los cuales el trabajador no haga una tarea, no realice una tarea, pero así todo tiene derecho a percibir la remuneración pactada. Esto será cuando
por ejemplo, en espera de que le den tareas, entra a la empresa y hay periodos en los que no trabaja durante su jornada de trabajo. Bueno, pero eso no es óbice para que reciba la remuneración, porque él puso a disposición del empleador su capacidad de trabajo y fue el empleador quien no cumplió con la obligación de otorgar tareas. Entonces, el derecho a percibir la remuneración nace porque el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador. El trabajador va a perder el derecho a percibir la remuneración cuando la falta de esta prestación de tareas se deba a su responsabilidad. Por ejemplo, el día que no va a trabajar y no avisa y no hay justificación para esto. La remuneración está definida en el convenio 95 de la OIT, en el artículo 1, y también en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. El término salario significa remuneración o ganancia, sea cual fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador, en virtud de un contrato de trabajo que puede ser escrito o verbal, por el trabajo que este último, el trabajador, haya efectuado o deba efectuar, o por servicios que haya prestado o deba prestar. La remuneración en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. Entonces vamos a encontrar que se refieren a la remuneración desde el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿sí? Donde habla de igual remuneración por igual tarea, jornada digna y equitativa, de trabajo, y en líneas generales establece el principio protectorio, la protección del trabajador en virtud de su condición de inferioridad negocial frente a su empleador. No solo el artículo 14 bis, sino también los tratados internacionales sobre derechos humanos se refieren a la protección del trabajador y su remuneración. Y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo también apuntan a la necesidad de protección del trabajador, de su dignidad y de la remuneración. Y esto se refiere a la Ley de Contrato de Trabajo, a partir del artículo 103, donde se define remuneración y cuáles son los caracteres y demás. Bueno, entre las características del contrato de trabajo y de su remuneración, vamos a ver que la remuneración es siempre patrimonial, pasa a integrar el patrimonio del trabajador, se incorpora a sus
a sus bienes, a sus derechos. Es dineraria, no puede abonarse más que una parte en especie, debe abonarse en dinero, en efectivo. Tiene naturaleza alimentaria, ¿sí? Porque el ingreso de una suma de dinero para el trabajador y su familia tiene por objeto sustentar sus necesidades. Justamente esta es la finalidad principal por la cual hay una extensa regulación que protege la remuneración del trabajador. Debe ser igual y justa. Igual, cumpliendo la manda constitucional que dice que debe abonarse igual remuneración por igual tarea. Pero, en este punto, tenemos que tener en cuenta que esta igual remuneración por igual tarea apunta al salario básico, ¿sí? Y se pueden establecer diferencias en virtud de el mayor rendimiento, la mayor productividad. Técnicamente igual remuneración por igual tarea prestada en igualdad de condiciones por el trabajador, por los dos trabajadores. Y justa, ¿sí? Desde el punto de vista de satisfacer las necesidades del trabajador y ser proporcional a la tarea prestada. Debe ser inalterable, esto es, no puede ser reducida en perjuicio del trabajador. E intangible, debe estar protegida. Insustituible, como dijimos antes, no se la podría reemplazar, por ejemplo, por mercadería. El pago es en dinero, en efectivo. Es íntegra, no se admite un pago en cuotas del salario, de la remuneración correspondiente a un mes. Se paga de una sola vez. Es conmutativa porque representa una contraprestación. El trabajador pone su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo a disposición del empleador. Y el empleador retribuye como contraprestación el pago de la remuneración pactada. Es continua, el contrato de trabajo es continuo, es de tracto sucesivo, de prestación continua. En consecuencia, la remuneración también es continua, se paga todos los meses. Es inembargable. Al tener naturaleza alimentaria, al ser de carácter alimentario, está protegido también hasta del mismo trabajador. Entonces la ley fija porcentajes máximos y conceptos por los cuales podría llegar
a embargarse una parte del salario del trabajador. Profe, ¿podría repetir esa última parte? La inembargabilidad. Sí. Lo vamos a ver en detalle, esto es un anticipo, pero como el salario tiene carácter alimentario, es lo indispensable para que el trabajador satisfaga sus necesidades y las de su grupo familiar, está protegido. Está protegido del propio trabajador, que puede llegar a contraer deudas, ¿sí? Entonces la ley fija máximos que pueden llegar a ser embargados, y en líneas generales la inembargabilidad. Profe, igual creo que si le llegan a embargar puede ser hasta el 20%, ¿no? Del sueldo. Es lo que estoy diciendo. Hay porcentajes máximos en los cuales puede resultar afectada la remuneración del trabajador. No es directamente el 20%. Ahora, cuando hablemos del punto en remuneraciones, vamos a ver cómo es. Esto es un adelanto, como les dije recién. Hay un porcentaje máximo. Más allá de eso, no se puede reducir la remuneración del trabajador. Entre las caracteres vamos a encontrar que hay prestaciones, hay parte de la remuneración, o mejor dicho, parte de lo que percibe el trabajador al finalizar el mes tiene carácter remuneratorio, y hay partes que no revisten este carácter. La porción que vamos a identificar como remuneratoria es la que corresponde expresamente a la contraprestación por la tarea realizada. Se paga en efectivo todos los meses y es la porción que no puede ser disminuida. Y vamos a encontrar que hay conceptos que son no remuneratorios. ¿Cuáles son los efectos de que una porción del salario sea remuneratorio y la otra no? Sobre todos los conceptos remuneratorios se van a calcular, por ejemplo, el sueldo anual complementario, por ejemplo, la antigüedad, por ejemplo, las vacaciones, los aportes a la seguridad social. Los conceptos no remuneratorios no se utilizan a estos efectos, no son base de cálculo para la percepción de ningún otro rubro y no son objeto de aportes previsionales ni de obra social. Entonces, las prestaciones no remuneratorias se originan en la relación laboral, pero no se otorgan como contraprestación del trabajo efectivamente realizado. Pues se trata de prestaciones en general de la seguridad social que tienen por objeto reparar, otorgar beneficios al trabajador o reparar un daño que éste haya sufrido. ¿Sí? Están enumerados en la ley y tienen en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Y tienen un carácter taxativo. Son estas, son las que identifica la ley como prestaciones no remuneratorias. Por ejemplo, los beneficios sociales. Los beneficios sociales son prestaciones que otorga voluntariamente el empleador
y que tienen por objeto mejorar la calidad de vida de su trabajador o de la familia a su cargo. Tienen carácter entonces no remuneratorio el servicio de comedor que pueda prestar la empresa, ya sea porque hay un comedor instalado o porque hay un tercero que explota un servicio de comedor que subsidia a través del pago del empleador una parte del almuerzo, de la comida de los trabajadores. También tiene este carácter la ropa de trabajo, los útiles escolares que se entregan a principio de año, el reintegro de gastos de guardería, cuando la empresa no tiene un servicio de guardería y le paga al trabajador con contraentrega de documentación el costo de la guardería para sus hijos, siempre que sean menores de 6 años de edad. La capacitación para los trabajadores en algún área en particular también son beneficios sociales. Las asignaciones familiares también tienen carácter no remunerativo. Son prestaciones de la seguridad social porque atienden a contingencias. Nacimiento de hijo, matrimonio. Hay asignaciones que son de pago único, como justamente matrimonio, nacimiento de hijo, adopción. Y hay asignaciones de pago continuo. Las asignaciones por hijo, por ejemplo. Y hay asignaciones de pago anual, estos que se van a reiterar una vez al año, por ejemplo, la asignación por escolaridad. Profe, consulta, ¿la de discapacidad sería continua también? Lo que pasa es que en ese caso no la paga el empleador, la paga el Estado a través del CES. Ah, ok. Bien. Otro tipo de prestación no remunerativa son las prestaciones complementarias. En este caso se trata de reintegro de gastos, comodato de casa, habitación, cuando el trabajador vive dentro de la empresa y es su empleador quien le proporciona vivienda, esta es una prestación no remunerativa. Se paga en especie, es el lugar para que el trabajador y su familia viva mientras dure el contrato de trabajo. El reintegro de gastos cuando se exige la presentación de comprobante. ¿Por qué? Porque no representa una ganancia para el trabajador como si lo es la remuneración. No genera un beneficio patrimonial, simplemente es evitar que el trabajador vea disminuida su remuneración con motivo del contrato de trabajo.
y en este caso entran los conceptos de viáticos, o cualquier otro gasto que el trabajador deba realizar para cumplir su tarea. Otro tipo de prestación no remuneratoria son las compensaciones no remunerativas. Esto ocurre cuando se producen distintas contingencias. Por ejemplo, puede ocurrir una suspensión del contrato de trabajo pactada entre empleador y trabajador con motivo de la falta o disminución de trabajo. Puede tratarse de la indemnización, ¿no?, por extinción del contrato de trabajo, o la indemnización por una enfermedad o accidente profesional. En todos los casos tienden a compensar un daño que el trabajador sufre. Por esto tienen carácter no remunerativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Con Sí, profe. respecto a cómo vamos a determinar la remuneración, hay dos formas básicas: por tiempo o por resultado. Por tiempo puede determinarse en base a jornal, esto es día u hora trabajada, o en base a sueldo. El jornal puede ser horario, donde la unidad de medida será la hora de trabajo, o diario, donde la unidad de medida es el día trabajado. Si se establece por jornal diario, o sea, se toma como unidad de medida el día trabajado, y en el convenio colectivo de trabajo no dice cuántas horas al día cubre esa jornada, se entiende que es de 8 horas de trabajo. Entonces, la remuneración en base a jornal puede variar de un mes a mes, de acuerdo a la cantidad de días que tenga el mes. En cambio, cuando se pacta un sueldo, este puede ser quincenal o mensual, y va a consistir en una suma fija, que no varía, sin importar la cantidad de días laborables que tenga el mes. Siempre el trabajador va a percibir la misma remuneración. Entonces ahí ya no necesitamos contar cuántos días trabajó efectivamente o cuántos días laborables tiene el mes, sino la suma está determinada de antemano y no va a variar, a menos que el trabajador falte sin justificativo, ¿sí? En ese caso sí se computan descuentos. Con respecto a la otra forma de determinar la remuneración, es por resultado, por rendimientos. Esta forma de remuneración apunta a lograr
una mayor productividad, ¿sí? Se estimula al trabajador para que aumente su rendimiento individual. La realidad es que no se utiliza esta forma como único modo de determinar la remuneración. Cuando se apunta a premiar el resultado, siempre hay un básico mínimo asegurado. Entonces es un mix, un básico, y por encima de ese básico va a depender de la mayor o menor productividad de cada trabajador. Entonces, una de las primeras formas de remuneración fue a destajo. Esto es, se asigna un valor determinado a cada unidad de producto elaborado. Por ejemplo, en un taller de confecciones, un valor para la camisa, bueno, 10 camisas, ese valor se multiplica por 10. Entonces, la remuneración se va a fijar en relación a la cantidad de trabajo producido en una fracción de tiempo determinada. Bueno, en la actualidad tiene límites. En ningún caso puede ser inferior al salario mínimo vital diario, ni al salario básico de la categoría fijada en el convenio colectivo de trabajo, de acuerdo a la categoría del trabajador, ¿sí? El empleador está obligado a garantizar la dación de trabajo y la cantidad adecuada para un rendimiento promedio. O sea, la cantidad de trabajo que puede realizar efectivamente el trabajador debe cubrir una producción media del área, pero además garantizar el salario mínimo que corresponde a la escala salarial de la categoría del trabajador. Por eso decimos que no es una forma pura. Hay un mínimo que debe estar garantizado siempre. Otra forma de remuneración por resultado es la comisión. La comisión tiene relación con la tarea de venta, ¿sí? Y se establece en relación con un porcentaje sobre las operaciones concertadas por el trabajador. ¿Qué quiere decir? Operación concertada es, por ejemplo, la nota de pedido firmada por el cliente. Independientemente que después la operación no se realice, porque el trabajador no participa del riesgo económico de la empresa. Entonces el cobro de la comisión no puede depender de que el cliente efectivamente pague la factura, o que la empresa le envíe la mercadería correspondiente. Todo eso es el riesgo empresario. La tarea del trabajador es concertar la operación, y esto se concluye con la firma de la nota de pedido. Desde que el comprador, el cliente y el trabajador en representación de la empresa acuerdan la venta, al trabajador se le debe la comisión. Esto es sustancial, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que la comisión puede ser individual o colectiva. A ver, hablamos antes del equipo de trabajo. Una de las formas comunes de trabajo por equipo es el equipo de venta. Hay grupos de trabajo que se dedican a la comercialización, no sé, de autos, o de telefonía celular, o de algún artículo determinado, y van pasando de acuerdo a las condiciones contractuales de una empresa a otra, pero pasa el equipo completo.
En ese caso se puede pactar la comisión de forma colectiva y se determina cuál es el porcentaje que le corresponde de esa comisión colectiva a cada trabajador. O individual, un trabajador en solitario concerta sus propias operaciones de venta y percibe la comisión que a él le corresponde por esas ventas. Y también puede ser directa o indirecta. En el caso de venta, se le asigna a cada trabajador una zona y una lista de clientes. Comisión directa responde a las operaciones concertadas por el trabajador con un cliente de su cartera y en su zona de venta. Esa es una comisión directa. La operación la concertó el trabajador que percibe la comisión. La comisión será indirecta cuando la operación la realice la propia empresa u otro trabajador con un cliente de la cartera y en la zona asignada al trabajador. En este caso la concertación la hace un tercero, pero la comisión le corresponde al trabajador que tiene asignada esa zona de trabajo y esa cartera de clientes. El único caso en el que el trabajador perdería el derecho a percibir la comisión sería cuando la operación no se pueda concretar por culpa del propio trabajador. Por ejemplo, mintió con respecto a la calidad del producto que pretende vender o a las características. Profe, entonces la indirecta sería lo que si la propia empresa o otro trabajador me vende a mí, o sea, o vende mi trabajo a un cliente, entonces yo recibiría esa comisión también. Claro, bueno, supongamos que se trata de, no sé, un vendedor de una empresa de gaseosas, ¿sí? Que tiene asignado un recorrido al que visita semanalmente. Y un día ese trabajador se enferma y va otro compañero a la misma zona. Bueno, como es la zona asignada al trabajador A que está enfermo, toda operación que se concerte con sus clientes y en su zona cobra la comisión él. ¿Se entendió, Ivana? Sí, profe, ahí quedó claro. Bien. Se nos termina la reunión. Cuando se corta nos volvemos a conectar y 35, ¿les parece? Y la última forma es la prima. En este caso se retribuye al trabajador cuando su rendimiento excede lo normal. Se trata de una remuneración complementaria. Hay un rendimiento normal. Cuando un trabajador excede ese rendimiento, aporta un beneficio a la empresa y la empresa lo retribuye a través del pago